Dios te bendiga. Qué momento tan especial para poder predicarte, para poder eh, ayudarte quizás en algún razonamiento que debemos tener en las Escrituras. Quiero hablar del trabajo ministerial de la fe. Este trabajo no se escoge como una profesión y se trata de un llamamiento especial de Dios. ¿En qué consiste? Consiste en un deseo fijo y energético, o sea, con energía de hacer la obra. Sí, no es un trabajo que vamos a ir a escoger, sino es un llamamiento especial de Dios. Y tenemos ese gran deseo en el corazón de hacer la obra de Dios. Ese es el trabajo ministerial de la fe. Dios se encarga de nosotros. Por eso en la Biblia encontramos el llamamiento de la providencia. Si bien es cierto, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestra ayuda, Él es nuestro proveedor. A eso se debe la frase el llamamiento de la providencia. Entonces Él es el amparo, Dios es el amparo nuestro, el amparo de los ministros. Es el amparo de Dios para los que predican la palabra. Él les ayudará y Él proveerá. En Él hay que poner la mira. Ezequiel capítulo 44, su versículo número 28 hasta el 31. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su heredad, pero yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todo, los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Hablar de la providencia, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de la iglesia, Él tiene cuidado de sus hijos. El trabajo del ministro, conlleva guiar, alimentar y defender. Bueno, pensando en que, o teniendo esa fe, esa convicción que el Señor cuidará de él. Conllevar es, en este caso, sufrir, soportar. O sea, es sobrellevar. Esto conlleva, dice, o sea, sufre, soporta el genio, lo molesto y lo enfadoso de los que están enfermos. A eso nos referimos cuando tenemos el trabajo, o cuando se tiene el trabajo de guiar, alimentar y defender. Entonces, Dios dejó el cuidado para sus ministros. Oiga usted, en este mensaje usted conocerá la forma de dar, la forma de recibir. ¿Qué es lo que piensa usted de su ofrenda? ¿Cómo ofrenda? El ministro recibe ofrendas. Usted sabrá estas cosas. Dios dejó el cuidado para sus ministros, aquellos que Él llamó y que ahora viven por su fe. Como dije, esto es un llamamiento especial del Señor. Y si Él llamó, Él se encargará también de nosotros. Él se encargará de sus ministros, aquellos que ahora viven por fe. Bueno, algunos han sido muy criticados. Y para eso es este mensaje, para que nos tomemos de lo que dicen las Escrituras. Ezequiel 45, verso 4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Ojo, en el Antiguo Testamento está la sombra de lo real, pero en esa sombra se explotaba económicamente al pueblo, es decir, que les exigían lo que no tenían que consagrar, se comían lo prohibido, exigían de más. Bueno, de esto se trata de aquellos sacerdotes
holgazanes, ¿verdad? Si encontramos ahí entre los falsos profetas en el aprovechamiento de los pastores de las ovejas. Hoy se debe estar satisfecho con lo consagrado. Y esto es para aquellos que comprenden qué son las primicias. Bueno, aún está esa práctica en algunos lugares, llevar las primicias al altar. Óigame, que aquella sombra que del Antiguo Testamento, bueno, está diciendo de la realidad de hoy. En aquel entonces, pues, como digo, se explotaba económicamente al pueblo. Todo por no tener el razonamiento y estar viviendo siempre en la misma ley. Hoy se debe estar satisfecho con lo que se consagra voluntariamente. Esto es para aquellos que están comprendiendo lo que son las primicias, las ofrendas. Bueno, ¿cuál es el enfoque que tiene que tener el ministro de Dios? Para que no solo vea, para que no esté viendo, enfocándose en cuánto tiene de ofrenda, o no le viene la ofrenda, o no le vienen las primicias. Pienso que el enfoque central del ministro de Dios es Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta será su labor. ¿Y en qué consiste? Consiste que el Señor mirará por él, ¿verdad? O sea, él hará esta labor y el Señor mismo mirará por él. Ahora bien, pienso que también la casa de un ministro debe ser un santuario para el Señor. Bueno, ahí lo leímos en alguna cita de Ezequiel, ¿verdad? Ahora, la casa de un ministro debe ser un santuario para el Señor. Pero aquí ha pasado algo. Hay buenas casas, viven en buenas casas y los templos están cerrados. Vea usted cuando llegan los feriados, los días de recreación, cierran las iglesias, se van de vacaciones. Bueno, pienso que siempre la iglesia debe estar abierta. Estos son aquellos ministros que están del púlpito a su casa sin atender el contacto directo con las almas. Y es por eso que no conocen a los que llegan. Bueno, se encargan solo de dar su sermón. Es así como se descuida el púlpito de donde se transmiten las verdades de Dios y sus propósitos. Bueno, yo insisto, como Ageo dice, o así como Ageo, yo también insisto que la obra de Dios debe tener prioridad, hermanos. Oiga, mis amigos, debe haber prioridad en la obra de Dios. Pues se manifiesta ahí lo enamorado que uno está del Señor. Si leemos Ageo capítulo 1:4 al verso 11, dice: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y acarreáis, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ahora vemos los ministros tributarios para aquellos que están endeudados, para aquellos que están liderando con algo prestado. Ministros tributarios, dice Proverbio 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Puedes contar con este proverbio. Cuenta ser un hombre diligente para señorear, para tener autoridad, pero la negligencia dice que es tributaria, siempre está pagando. Óigame, ¿cuántos son aquellos que deben y no pueden pagar? ¿Y cuántos son los que están llorando? Ministros del Señor.
el templo, la casa del Señor en ruinas, y la casa de ellos está bien adornada. Pero aquí estamos hablando de los ministros tributarios, aquellos que siempre están pagando y nunca han sido liberados. Pero ¿cuáles son las ruinas del templo hoy en día? Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto del verso 3, mire que por su avaricia hacen mercadería de vosotros. Hay que ponerle ojo a eso. El aprovechamiento es un rumbo torcido. Pues estoy hablando de los que trabajan en un ministerio para que trabajen mejor. El aprovechamiento, un rumbo torcido, porque hay falsos y hay verdaderos. Y hay unos que se aprovechan. Se confunde la añadidura con la bendición central. Y eso trae divisiones, trae contiendas y también trae la competencia, que es lo que más miramos entre iglesias que están compitiendo. Hay que vivir a la voluntad de Dios. Esto es de lo consagrado voluntariamente, no por fuerza. Aquí hablamos de la forma de dar y de la forma en que el ministro vive, en la forma en que un ministro puede ser alimentado por Dios. 1 Corintios 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo fue tan claro allá en el verso 17 al verso 19 de esa misma carta. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Óigase bien, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí habla el apóstol habla de no abusar de su derecho. Él sabía que tenía derechos, sin embargo, no abusaba de eso. Y lo hacía para ganar mayor número. Dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque él se sentía libre. Él no tenía un aprovechamiento de la ocasión. A pesar de todo, pues eso era correcto. Sin embargo, él no lo hacía. Y esto no está diciendo que no se haga. El apóstol era así, como también yo puedo pensar de esa manera. Los ministros reciben el sustento voluntario. 2 Corintios 9, 7 dice, y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy no solo en los países, no solo en el país se ve la explotación del pobre. También en algunas congregaciones están explotando a la gente económicamente. Fíjese que el dar es según lo que uno tiene, pero el holgazán se aprovecha del que poco tiene en lugar de ayudarle. Dice la Biblia, la Biblia dice que debe haber igualdad. Los que tienen ayuden a los que no tienen. 2 Corintios 8, del 11 al 15. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Verso 13. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros para vosotros estrechez. Repito esto, dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Todo es de buena voluntad,
y no es por fuerza, no es forzado. 1 Corintios 9, 8 al 16. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado, oiga bien, no hemos usado de este derecho. Qué claro el apóstol, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Pues este es el mensaje para que comprendamos y no podemos leer estas escrituras. El apóstol dice que no hay que usar. Daba a entender que si le daban o no, él no se detenía en la predicación. De igual manera pensamos nosotros. Dan o no, le dan o no le dan, la predicación no debe de detenerse, porque no tenemos la mira. No hay que poner la mira en estas cosas materiales. Nosotros estamos armados de este mismo pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Contentos entonces con lo que Dios nos permite, seguiremos adelante. Que Dios nos ayude en esta labor. Estoy seguro que así será. Que Dios nos bendiga y que todo ministro de Dios sea pronto para escuchar. Escuche esto y medite. Porque ahí hay unos holgazanes que, bueno, le dicen a la gente: haga cola y venga primero los de a 100 y venga después los de a 50, hasta que llega la de un quetzal. Por esta vamos a pasar nosotros. Gente que se está aprovechando, gente que se aprovecha del pobre, engañándoles que por la forma de dar es que obtiene, bueno, quizás hasta la misma salvación. Óigame, hay que saber, cuando nos referimos al dar, hay que saber cómo hacerlo, hay que aprender cómo hacerlo, porque hay que traer para el Señor, claro está, pero de lo que uno tiene, no de lo que uno no tiene. Pero hay algunos que aunque las personas no tengan, oiga, se aprovechan de esta ocasión. Bueno, que Dios te bendiga y espero contar